debo decir que no se me hace tan cómodo traer la reflexión que vamos a tener en esta noche. Porque la realidad es que una vez que uno traspasa esa puerta, solo Dios y uno sabe cómo andamos durante la semana y qué hacemos y qué dejamos de hacer. Pero sin embargo, estoy convencido y seguro que Dios quiso y quiere que hoy podamos reflexionar brevemente sobre lo que vamos a hablar, sobre este tema que vamos a hablar. Si nosotros nos imagináramos que tanto el lema de la iglesia como el objetivo de la iglesia fuera un tablero grande de rompecabezas, el tema de hoy cabría así como una pieza justa, tanto así como el mensaje que escuchamos el domingo que trajo el pastor Leconte. Dicho esto, la Real Academia Española define la palabra testigo de la siguiente manera. Dice: persona que presencia algo o da testimonio de ello. Objeto que demuestra la verdad de un hecho. Esa es la definición de la RAE, ¿sí?, sobre el término testigo. Ahora, desde el punto de vista bíblico, ¿sí?, si uno se remite a la Biblia, el original, la definición de testigo incluye algo más, va un poquito más allá, ¿sí? Incluye una aprobación o respaldo personal de lo que uno ha visto con la propia vida, si es necesario, ¿sí? Nos lleva a no solamente contar o decir en lo que creemos o lo que hemos visto, sino al punto de, si es necesario y tenemos que respaldarlo con nuestra vida, tener que hacerlo. El equivalente en griego de la palabra testigo, como más una vez lo hemos escuchado, es la palabra martis, ¿sí?, de la cual deriva la palabra nuestra, que es la palabra mártir. Y esto significa estimar la verdad de Cristo por encima de todas las cosas. Eso dice la definición, ¿sí? Eso es en el original. Y por encima de todas las cosas, esto hace referencia a las burlas, a las persecuciones, a que nos tilden más de una vez como fanáticos religiosos, como intolerantes religiosos, ¿sí?, a que nos discriminen, incluso a que nos insulten. Y como ya dijimos, estimar la verdad de Cristo incluso por encima de nuestra propia vida. En segundo lugar, si nosotros recorremos la Biblia de principio a fin, vemos que del Génesis al Apocalipsis, siempre, de una u otra forma, Dios ha demandado de sus hijos esto. Dios ha demandado, ¿sí?, que sean testigos de Él. Y como ejemplo, y acá vamos a empezar a ir salteando, ¿sí?, a lo largo de toda la Biblia, solamente como ejemplo, que he tomado algunos, podríamos dar tantísimos más, solo de la Biblia, ¿no?, si nos remitimos a ella. Como ejemplo, les invito a que vayan al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, del 24 al 27, el autor de Hebreos hace referencia a Moisés y dice lo siguiente, Hebreos 11, del 24 al 27, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, algo así como nieto del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Y reparemos en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si no tuvo temor de lo que el faraón, ni más ni menos el faraón podía hacer, porque él se sostuvo como viendo a Dios. Si nos vamos
al Antiguo Testamento, le pido que vayan al libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Acá también tenemos ejemplo. Acá la Biblia relata la situación que viven los amigos de Daniel. Daniel 3, del 14 al 18. Recordamos la historia, Nabucodonosor había mandado a construir una estatua y la orden era que todo el mundo al sonar de los instrumentos tenía que postrarse y adorar esa estatua. Daniel 3, del 14 al 18, son los amigos de Daniel. Dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que ustedes no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y reparemos en el 18. Y si no, o sea, si Dios no nos libra, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No les importaba a ellos. Si Dios nos libra, está bien. Y si Dios no nos libra, igualmente no vamos a adorar a tu estatua. Si nos vamos en el mismo Daniel, vamos más atrás, al capítulo 6, versículo 10. Ahí es el mismo Daniel, ahora con otro rey, el rey Darío, el que da testimonio de su fe. Recordamos el rey Darío, instruido, entre comillas, influenciado por gobernadores y sátrapas, firma un decreto, ¿sí?, donde se prohibía adorar a otros dioses. Y Daniel se entera de esto. Y dice así el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel no se amedrentó, oró no solamente una vez, sino 3, y no con las ventanas cerradas, sino con las ventanas abiertas, ¿sí?, dando testimonio de su fe. Dice, como lo hacía antes, bueno, ahora firma el decreto, el edicto, este rey, y lo seguía haciendo de igual manera. El cuarto ejemplo lo llevo al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, que hablamos de mártir, no podía faltar el primer mártir, como es conocido, que es Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 15, dice así la Biblia: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acá lo que nosotros vemos que Esteban todavía no había hecho la defensa que va a hacer en todo el capítulo 7, ¿sí?, la defensa de Dios, desde Dios de Abraham hasta el mismo Jesucristo, ¿sí? Pero acá la Biblia dice que su rostro, él todavía no había hablado, pero el rostro de Esteban reflejaba a Jesucristo. Si ya daba testimonio sin haber abierto la boca. Si nos vamos al capítulo 7 del mismo libro de Hechos, versículos 59 y 60, el final es del capítulo 7, dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dice lo mismo, palabra más o palabra menos, que lo que había dicho antes el Señor Jesús en la cruz. Si no les tengas en cuenta porque no saben lo que están haciendo. No, hasta acá los hombres que vimos, ninguno negó la fe, ni en el Antiguo Testamento, ni los hombres como ejemplos que pusimos algunos del Nuevo Testamento. Hasta acá nosotros podemos, en cuarto lugar, si tuviéramos que sacar alguna
enseñanza de todo esto es que a veces el Señor va a hacer que nos ganemos el favor de aquellos que exigían nuestro testimonio y nuestra fe. Al ver ellos, como vimos el ejemplo de Nabucodonosor, de Darío, si uno sigue leyendo la historia, tanto Nabucodonosor como Darío después terminan reconociendo a Dios y diciendo no hay otro Dios. Es más, Darío termina diciendo tráigame a los que acusaron a Daniel y los tira al foso de los leones. A veces Dios va a hacer que esa gente que de nosotros demandaba nuestro testimonio terminan reconociéndolo a Él como el único Dios, caigan de rodillas ante Él, ¿sí? Terminen temiéndolo, como fue el caso de Darío y del rey Nabucodonosor. Pero otras veces, Dios no va a actuar de esta forma. Y lo podemos ver en el faraón. La Biblia dice que el faraón, o lo que la Biblia nos enseña es que el faraón ya había decidido no liberar al pueblo de Dios. Entonces Dios es como que lo había dejado, ¿sí?, a su decisión. Su corazón estaba cada vez más duro. Iba a ir sufriendo las consecuencias de esa decisión que él ya había tomado, de no liberar al pueblo de Dios. Lo vemos en Esteban también. Esteban fue apedreado y no hubo nadie ahí que diga, no, basta, o que salga en su defensa. Lo vemos en Pablo, y acá me gustaría que vayamos como último ejemplo al libro de 2 Corintios, capítulo 11. Si alguien ha pasado persecución, por lo menos de los grandes hombres de Dios en la Biblia, ha sido Pablo, ¿no? 2 Corintios capítulo 11, del 23 al 27, dice Pablo, está escribiendo Pablo, ¿no? Dice, ¿son ministros de Cristo? O sea, ¿ustedes están al servicio de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Bueno, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la discriminación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. No le quedó nada por pasar a Pablo, le quedaba después la muerte. Dios muchas veces va, como dijimos, a hacer que esa gente que nosotros demanda nuestra fe, lo termina reconociendo a Dios. Vean nuestras convicciones, vean que estamos dispuestos a morir, como habíamos dicho en la definición, a ser mártires. Y otras veces Dios no va a actuar de esa forma. Ahora, sea como sea, Dios recompensa nuestra fidelidad y nuestro comportamiento, tanto en esta vida y o en la eternidad, que es mucho más importante. Y el universo será testigo de esto. Si alguna vez nosotros vamos a estar allí, delante del tribunal de Jesucristo, y todo el universo va a estar siendo testigo de nuestros padecimientos y que nosotros no negamos nuestra fe a una expensa de sufrir martirio o incluso la propia muerte. Recordemos que Dios no le debe nada a nadie. Y como conclusión, podemos decir que como cristianos no debemos ni podemos pasar desapercibidos. Y acá permítanme, con todo respeto, decir lo siguiente. Es una opinión personal, ¿sí? No estoy tan de acuerdo con eso de llevar la Biblia en el celular. Reconozco la practicidad de eso, ¿sí? Eso es indudable. Pero estoy convencido que ir por la calle con esto nos identifica y es una forma que nosotros estamos dando testimonio. Que haya gente afuera que diga, mira, hay personas que leen la Biblia, o por lo menos la llevan a mano, que nos vean con esto. Es una opinión personal. Salvado esto, nosotros tenemos que ser
factores de cambio, ¿sí? Nuestro objetivo tiene que ser que las personas que nos rodean quieran vivir como nosotros vivimos, vean que vale la pena. En definitiva, nuestro objetivo debe ser que reflejemos claramente a Jesús, que la gente vea que no somos fanáticos, que esto no es una religión, que no somos raros y que vale la pena, ¿sí?, vivir conforme a la palabra de Dios. Por lo que nos pueda pasar en esta vida, pero más significativo aún, ¿sí?, porque esto no se termina con la muerte, sino que hay una eternidad donde uno la va a pasar. O se va a pasar en el cielo, o se va a pasar en el infierno, lamentablemente. Y ya cerrando, al momento de tener que dar razón de nuestra fe, recordemos las palabras, si lo quieren buscar, que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, 19 y 20. Imaginemos que alguna vez tengamos que dar razón de nuestra fe a los jueces, a fuerzas armadas, a autoridades laborales, a ciertas instituciones, organismos como el INADI, etc. El mismo Señor Jesús nos dice lo siguiente, 10 de Mateo, versículos 19 y 20. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y si uno lee el versículo 18, Jesús nos dice, cuando ustedes estén frente a ellos, bueno, esa va a ser la oportunidad de testificar. Ustedes van a estar predicando. Ya esa gente no va a ser inocente, ya esa gente no va a poder decir, yo no sabía. Va a ser la oportunidad que ustedes tienen de hablar de su fe, de decir lo que creen y de contarlo abiertamente. Pensaba lo que el pastor Leconte el año pasado nos contó, lo que le sucedió a la iglesia de Río Tercero, y particularmente al pastor Nievas y su familia, y a la iglesia, no a la iglesia en sí en San Justo, pero sí el hogar de niños que ellos estaban cuidando, ¿sí?, ejemplos de iglesias cercanas a nosotros, una acá nomás, la otra un poquito más, ¿sí?, y sobre todo la de allá, la de Córdoba, que por ser testigos, por aferrarse a la palabra de Dios y no negar sus convicciones, estaban siendo perseguidos, sobre todo la iglesia de Córdoba y particularmente el pastor Nieva y su familia. Y para cerrar, alguien alguna vez dijo lo siguiente: quien se humilla ante Dios puede pararse frente a cualquiera. Isaías 54:17 dice, Dios está hablando a través del profeta: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá. Eso dice Jehová. Muchas gracias.